Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. En las últimas 3, 4 décadas nuestro país ha venido construyendo instituciones. Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo complejo, ha sido un trabajo que ha demandado de los ciudadanos, de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, de todos un esfuerzo por imaginar soluciones. Y yo diría que la principal en ese sentido ha sido la institución que nos permitió transitar de un régimen de partido mayoritario, como lo quiera usted denominar, a una democracia funcional con partidos políticos en situaciones de competencia, una institución que también ha evolucionado, ha tenido varias distintas etapas, y usted lo recordará, el IFE, nos identificamos con nuestra credencial del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y esa institución es una institución que todos los años, cada nueva elección que se presenta, enfrenta retos distintos. Y a veces somos bastante poco, diría yo, agradecidos o conscientes del esfuerzo que implica organizar las elecciones en México, porque es un esquema de mucha participación ciudadana. Y es por eso que hemos invitado al presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral, a Lorenzo Córdoba, para saber cómo ve él el escenario, cuáles son estos nuevos retos que se le presentan al Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muy buenas noches. Federico, Carlos, no, hombre, encantado de estar con ustedes de nueva cuenta. Lorenzo, gracias por venir. Y empecemos por quién se hubiera podido imaginar hace 20 años que podía ganar la presidencia del país alguien cuyo objetivo central era defenestrar, sacar, insultar a quienes tenían el poder, en sus palabras, la mafia del poder, y que ganó una elección sin una marcha, sin un cuestionamiento, sin que nos enteráramos que estaban organizando una elección, que cuando el árbitro no se ve es que el árbitro estuvo muy bien en el partido. Y ahora nos amanecemos, Lorenzo, con la idea de que hay que abaratar al INE o incluso desaparecerlo. Hay una propuesta de reforma electoral pues muy, digamos, extrema. La primera reforma electoral que se hace porque el que ganó quiere cambiar las reglas. Todas las reformas electorales previas que habíamos hecho era porque el que perdió exigió nuevas reglas. Pero me gustaría un poco entender cómo se sienten ustedes frente a este enorme reto que podría ser de sobrevivencia misma del instituto. Sí, mira, yo comenzaría agregando un dato adicional. ¿Quién se imaginaría hace 30 años que un partido distinto al que gobernaba podía ganar elecciones? Creo que el punto de partida para ver hacia dónde pueden mejorar las reglas y las mismas instituciones, los sistemas electorales, siempre son mejorables, siempre lo van a hacer. Es partir del hecho de dónde estamos y analizar dónde estamos. Porque 30 años después, lo que tenemos en los últimos 5 años, de 2015 a 2019, pues es el periodo con mayor alternancias, cambios de ganadores en las elecciones, sin mayores sobresaltos en todos los niveles, a nivel municipal, diputaciones locales, gubernaturas. De 35 gubernaturas ha habido alternancia en 23 casos, el 66%. Y por un lado. Y por otro lado, bueno, pues hemos pasado 2 elecciones, 2 ciclos electorales, 2018-2019, sin que haya habido prácticamente una queja postelectoral, un problema de estos que hace apenas unos lustros pues eran el libreto de después de cada elección. Para poder preguntarnos qué es lo que hay que mejorarle a un sistema que esencialmente funciona. Que, por cierto, las elecciones del 2018, lo digo con mucho orgullo, no como presidente del INE, como mexicano, porque creo que eso es un trabajo conjunto, como decía Federico. Las elecciones del 2018 son un punto de referencia a nivel internacional, por lo menos en 4 temas. Lo que tiene que ver con organizar, la capacidad de organizar elecciones con una enorme movilización ciudadana en un contexto de complejidad y de inseguridad como el que vive México. Segundo, el que México haya logrado constituirse en un modelo de combate a la desinformación y las noticias falsas completamente distinto al francés, por ejemplo, que criminaliza la emisión de fake news, y en cambio en México pues combatimos la desinformación con información y somos un paradigma en este sentido a nivel global. En tercer lugar, pues el haber logrado no solamente el principio de paridad en las candidaturas, sino en los hechos, en los órganos representativos, y finalmente el modelo de fiscalización, que es un modelo que nos permite hoy auditar a los partidos en México en sus cuentas como no se hace en ningún otro lugar del mundo. Si eso funciona, ¿para qué cambiarlo?
Parecería que la única pregunta detrás de las propuestas de reforma electoral, que hay que decirlo, no son, después de 2 semanas tenemos claridad que no son de Morena, ni son del presidente. Ellos mismos dijeron que no tienen una intencionalidad de cambios en el sistema electoral. Son, sí, casi todas ellas de diputados o legisladores, en todo caso, de ese partido. Parecería que la única palabra de orden es abaratar las elecciones. En efecto, el sistema electoral cuesta mucho porque ha costado mucho revertir la desconfianza de los propios partidos políticos. Y sin lugar a dudas, creo que vale la pena ver qué cosas pueden irse revisando, qué reglas de esta hiperregulación que tenemos se puede ir reduciendo para que el sistema cueste menos. Nada está peleado con eso. El problema es que estas iniciativas traen intrínseca, desde mi punto de vista, 3 riesgos. Tocan 3 cosas que me parece que son las conquistas que deberían estar blindadas. Sí. La autonomía de los órganos electorales. 2, la certeza en torno a las elecciones y las condiciones de competencia. Y 3, las características de la representación política que hoy nos permite que una sociedad plural, bien distinta de esa sociedad hegemónica, monocolor, ¿no?, esté presente en donde se toman las decisiones. Si eso no se toca, bienvenida una reforma electoral, planteamos. Ahora, a mí me da la impresión también de que cuando hablamos del INE no nos damos cuenta de todas las actividades que en paralelo a las elecciones realiza el INE. Es decir, yo hablaba de lo de la credencial, pero la credencial en realidad no tendría por qué estar en el Instituto Nacional Electoral. Podría haber otra institución que acreditara a la ciudadanía, con lo cual se descargaría el Instituto Nacional Electoral. Lo que pasa es que se ha hecho un buen trabajo y entonces, si está trabajando, si está funcionando, ¿para qué cambiarlo, no? Exacto. Después, por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con la capacitación de los ciudadanos que se van a acercar a las urnas el día de la elección, que es un trabajo infinito, en tanto que a los próximos 3 años serán distintos ciudadanos, por lo menos en una proporción bastante alta. Es decir, la gente no se imagina todo lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral en años donde hay elecciones federales. Por ejemplo, incluso el presupuesto brinca pues como 60%, algo así, de un año. 60% más, claro. Porque son realmente muchísimas actividades en un país muy grande, muy disperso todavía en algunas zonas. Y yo creo que eso hay que hablarlo, hay que explicarlo a la ciudadanía. Totalmente, yo creo que ese es el punto de partida, porque se dice, primero, con una falacia, por cierto, que las elecciones en México son las más caras del mundo, y eso no es así. No es cierto que sean las más caras del mundo. Y en todo caso, tampoco son baratas, nada más faltaba. Pero creo que en buena medida el costo del sistema electoral responde a muchas de esas actividades. ¿Por qué no nos cuentas cuánto Sí. cuestan Sí, y cuánto claro. cuestan las partes? Totalmente. Mira, en un año ordinario, Como olvídate de si hay elecciones Este. o no. Bueno, en este año tuvimos 6 elecciones. O sea, a mí me preguntan, oye, ¿qué hace el INE cuando no hay elecciones? Les digo, todavía no sé, porque desde que se convirtió el IFE en INE ha habido elecciones todos los años. Pero, digamos, en donde no hay elecciones federales, cuando no hay elecciones federales, casi el 40% del presupuesto del INE es para que tengamos un mecanismo de identidad y, por cierto, se resguarde, se depure y se garantice, digamos, la seguridad de los datos personales de casi 90 millones de mexicanas y mexicanos que se han registrado ante el padrón electoral. Y, por cierto, no tenemos cédula, pero hoy es mucho más fácil y más barato que el INE se haga cargo de registrar a los menores de edad a construir de nuevo, desde cero, un aparato, digámoslo así, de Este identidad. aparato solo tiene un problema, creo yo, que es que la cédula de identidad no se debería compartir con los partidos políticos. Sí, con un dato, Carlos. Desde hace 4 años, desde 2015, a los partidos, porque lo establece la ley, les permitimos el acceso a la base de datos, pero ya no se pueden llevar ni un solo dato. Por eso esos padrones que de vez en cuando Son todavía viejos. aparecen son viejos. Pero aún ahí hay mucho dato personal. Yo estoy totalmente de acuerdo que ya no se pueden llevar. Ese es el gran punto. Pero pueden anotar todavía. Pero no se puede, nosotros lo hacen en espacios reservados. En fin, es un y detalle tenemos que- verificado toda la información que Pero eventualmente entonces, a la que ¿podría acceden. el INE Sin hacerse lugar a cargo dudas. de una cédula de identidad para todos los La mexicanos infraestructura ya está. a un costo marginal? Tenemos 1000 módulos a lo largo y ancho del país. La mitad del personal del INE está atendiendo a la ciudadanía en esos módulos. En Y fin, esta crítica que se hacía antes de que hay duplicados, hay falsos, en hay el muertos. padrón electoral, hoy tenemos un padrón electoral con casi el 99% de cobertura de mayores de 18 años, que es altísimo a nivel mundial, y sin ningún duplicado
y ahora estamos trabajando con la Secretaría de Gobernación para que las actas de defunción impliquen una actualización muy rápida y una depuración Y tiene datos biométricos. Claro, no solo. Gracias a esos datos biométricos, dactilares y faciales, hoy estamos permitiendo combatir el robo de identidad con el sistema bancario, con el sistema hacendario. Estamos identificando, en 2 años y medio hemos identificado más de 12,000 cadáveres desconocidos gracias a la biometría. Es decir, es un insumo. Eso es un bien público. Es un bien público. 40% de tu gasto es eso. 4 de cada 10 pesos es para eso. Además, tenemos que monitorear a la radio y la televisión. Es el único órgano electoral del mundo que monitorea todas las estaciones de radio y televisión abierta y cerrada que se transmiten en el país. Y gracias a ese monitoreo que estuvo pensado originalmente para fines electorales, para garantizar la equidad en la competencia, para que los spots de los partidos se verificara que efectivamente se transmiten, etcétera. Gracias a ese monitoreo, hoy gratuitamente estamos brindándole ese servicio a la Secretaría de Gobernación mediante un convenio cuando antes se pagaba. Es decir, ¿un servicio de qué? Un servicio de monitoreo. Del RTC. RTC transmite o emite también promocionales de los entes públicos. Bueno, pues gracias al INE hoy se está verificando eso. ¿Por qué lo tiene el INE y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Pues es otra historia. Porque nació por otro ¿Qué motivo. porcentaje de tu gasto es eso? Llevamos 40. Estamos hablando de cerca de 500, 600 millones de pesos al año, de un presupuesto anual de gasto de operación de cerca de 10,000 millones de pesos. Estamos hablando de un 5%. Luego, tenemos que monitorear a los partidos, haya o no elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local. Estás hablando de un gasto de cerca de otro 5%. En fin, hay un montón de atribuciones. Está el costo de los partidos, que normalmente te lo cargamos a ti. Te lo cargamos, yo he escrito sobre el tema. Son 4,400 millones de pesos que no son del INE. El INE solamente los recibe y los transfiere. Pero fíjate, ahí ya tienes tus dos grupos. Entre la credencial de elector y el presupuesto de los partidos políticos está el 75% del presupuesto del... Lo de los partidos se cuenta normalmente aparte, Federico, porque si le sumas, cosa que no debería hacerse, el presupuesto de los partidos al INE, porque ese es dinero de los partidos, llegamos a un presupuesto del orden de 15,000 millones de pesos. En todo caso, es un monto muy importante. Y creo que es interesante decir esto. Se puede abaratar eso que hoy gastamos sin mermar ni la calidad de los servicios, ni la certidumbre, ni la autonomía, sin duda. Hemos puesto en los foros que se hicieron hace unos días en la Cámara de Diputados solamente 2 iniciativas, 2 propuestas sobre la mesa que implicarían un abaratamiento muy grande del costo del sistema electoral. Primero, ¿por qué no transitamos hacia la urna electrónica? Claro. Que nos implicaría solamente durante las elecciones federales, solo las federales, ahorros de cerca de 4,500 millones de pesos. Que es el costo de tener que hacer trabajo de campo, visitar a la gente, contratar un montón de gente. Aquí las capacitar, las elecciones se hacen, imprimir boletas en papel seguridad, etcétera, etcétera, con una ventaja. Esas urnas podrían usarse para las elecciones, pero también para las elecciones de sindicatos, también para las elecciones internas de partidos políticos. Ahí vienen, ¿eh? Ya se reformó la ley. Nos abarata todo. Nos abarata todo. Ahora hay una consecuencia cultural de la cual no nos percatamos, pero tú me corriges. Cada 3 años hay alrededor de 1 millón y fracción de ciudadanos que se levantan, pero para llegar a ese millón tienes que, digamos, rastrear y buscar y capacitar a un 150%, ¿no? 12 millones. El año pasado, el trabajo de campo en las elecciones federales del 2018 implicó visitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos sorteados en sus domicilios. Eso es carísimo. Carísimo. Cuando necesitamos 1,400,000 como funcionarios de las casillas. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Ahí también hay una formación de ciudadanía. Es decir, nosotros, los mexicanos, estamos ciertos de que a alguien en la cuadra le va a tocar ser funcionario. Y casi todos hemos pasado. Casi todos hemos pasado por allí y todos nos hemos tenido que poner a machetear cómo debe de ser la jornada electoral. Es decir, no sería explicable la ciudadanía de hoy si no es en buena medida también por ese paso. Contando votos. Dando votos. Sí, eso también es cierto, ¿eh? Por eso lo que implica eventualmente ir a la urna electrónica también es un cambio de paradigma. Yo tengo mis dudas de eso. Hay países, lo sé, hay países que han dado marcha atrás, pero también hay países en los que les ha funcionado muy bien, que no son poco desconfiados, como Brasil o la India. Sí. Yo lo que digo es, miren... Dije mis dudas, no estoy en contra. Hay que aterrizarlo bien. Sin porque duda. En un régimen de desconfianza. Sin duda.
Pero el punto que creo que hay que subrayar, eso no es decisión tuya. No, La ley con mucha claridad dice cómo deben ser las urnas. Así es. Si el legislador te cambia las urnas, no atenta contra estos, si lo hacen bien, estos 3 principios que tú decías. Así es. Autonomía, certidumbre y representación de la pluralidad política. Hay otro dato que pusimos sobre la mesa. Hablabas de financiamiento. Todo el mundo habla del costo del financiamiento público a los partidos en el ámbito federal. Sí. Después hay otro monto más o menos similar, que es el de los partidos políticos a nivel local. Así es, la reforma de 2014, por cierto, una reforma que nació bajo la lógica de querer abaratar elecciones. Yo todavía sigo sin entender cómo se pueden abaratar elecciones cuando una reforma incrementa las atribuciones del órgano electoral y aumenta dramáticamente el financiamiento de los partidos. Bueno, estableció esta reforma que en el ámbito de los estados, el dinero que se le entrega a los partidos sigue la misma fórmula que se establece para el dinero federal. Esto quiere decir que si hay 4,000 millones de pesos que se les entrega en el plano federal, hay otro tanto en el ámbito local. Y yo creo que eso, la verdad, es demasiado dinero y no está sirviéndole adecuadamente a los partidos. Pongo un dato. Ustedes saben que el 65% de las multas que en materia de fiscalización el INE le pone a los partidos es por los malos manejos en el ámbito local. Ese es el dinero que los gobernadores luego escamotean y entregan a cuentagotas, con lo cual se generan los peores incentivos. Dicho eso, si lo que se quiere es abaratar el costo de lo que nos cuesta el sistema de partidos políticos, el financiamiento local obedece a una fórmula que está en la ley, no en la Constitución. Así que bastaría un cambio en la Ley General de Partidos Políticos para poder abaratar dramáticamente el costo en lo local. Yo digo que eso no pone en riesgo al sistema de partidos, permite ahorros consistentes. Si nosotros cambiáramos la fórmula, que hoy implica multiplicar el padrón electoral local de ese estado por el 65% de una UMA, y le quitamos el 65%, la UMA es una unidad de medida. Una unidad de medida, perdóname, la unidad de medida, lo que antes era el salario mínimo, y le ponemos 30% en lugar de 65%, tendríamos ahorros del orden de 2.500 millones de pesos por esa vía. Entonces yo creo que se puede, y nadie está peleado con que los costos se abaraten. Ahora, decías en la primera intervención, es que hay ciertas cuestiones que son irreductibles, y una de ellas es el Consejo. La autonomía del Instituto Nacional Electoral en muy buena medida se debe a un diseño, o más bien a un consejo que ha sido diseñado y rediseñado en varias ocasiones, y que es, diría yo, garantía para los partidos políticos y para los ciudadanos de que se van a tomar decisiones imparciales. Y ha habido algunos planteamientos en las últimas semanas en el sentido de sacudir este consejo. Incluso ha habido ha habido personas que han dicho que hay que desaparecerlo. A mí me gustaría saber tu reacción, porque yo no veo además cómo se va a sustituir ese consejo. Mira, yo creo que, por cierto, justamente ahora estamos celebrando 25 años de aquella reforma en 1994 que en un año crítico apostó por ciudadanizar ese consejo, el máximo órgano de dirección del IFE. Entonces, y como tú has dicho, ha tenido muchas reformas. Se puede mejorar el mecanismo de selección, sin lugar a dudas, los procedimientos de designación, sin duda. Pero yo creo que es importantísimo que la toma de las decisiones pase por un órgano en donde no son los partidos políticos los que a partir de sus intereses deciden cómo se organizan las elecciones, sino, y mira, por cierto, el próximo año se van a ir 4 colegas del Consejo General, vendrá un nombramiento. Eso implica una renovación parcial que permite que se oxigene el propio Consejo. Y hay una memoria del cuerpo colegiado. Sin lugar a también. dudas. A mí lo que más me preocupa de las iniciativas que estuvieron sobre la mesa no es tanto la de desaparecer o no el Consejo. Además, estaría mal ya que hablara si el Consejo General de que yo integro pues tiene que permanecer o no, sino más bien el hecho de que los consejos locales, es decir, el Consejo General del INE nombra un consejo cada vez que hay elección en cada estado para poder desplegar esa estructura que se integra en cascada. Bueno, la iniciativa dice que esos consejos locales los va a nombrar la Cámara de Diputados. Y ahí sí yo tengo un problema hablando de autonomía, porque ahora resulta que los partidos en la Cámara van a copar todo el aparato descentralizado del INE, que es el que realiza las elecciones a lo largo Pero del incluso hay un riesgo sin un cambio en la ley, sin cambio en la ley alguno, que es toda nuestra lógica de la construcción del INE estuvo basado en el principio de que habría pluralidad en la Cámara de Diputados. Claro. Y hoy un partido tiene 2/3 partes, no una mayoría. La mayoría para nombrar a los consejeros. De esos 4 consejeros que se van, los puede poner el gobierno a quien quiera, sin los pesos y contrapesos que en la historia de la elección de los consejeros hemos tenido.
Justo eso me lo preguntaban en los foros una diputada y me decía, ¿qué sugerencias nos puede dar, dado que en unos meses tendremos que nombrar a 4 consejeros? Yo les decía 2 cosas. Primero, hay un procedimiento que implica que hay un órgano técnico que va a evaluar y organizar, digámoslo así, las propuestas que se les van a presentar a los diputados. Pero hay 2 cosas que vale la pena plantear. Primero, que los perfiles que al final del día se pongan sobre la mesa para que los diputados decidan, tienen que ser perfiles de personas que tengan un prestigio que perder y no un prestigio que construirse. Claro. Y en segundo lugar, yo creo que va a ser muy pertinente que haya un amplísimo escrutinio público desde las universidades, de la opinión pública, en fin, algo semejante, recordarán, a lo que pasa en Estados Unidos cuando el presidente de la República postula a un candidato a la Suprema Corte de Justicia, que hay un escrutinio hasta del récord escolar de ese candidato o candidata y que permite, pues digámoslo así, blindar frente a eventuales abusos o tentaciones que una mayoría blindada tiene, pues para un órgano que al final pues, es indispensable en el arbitraje. Y habría electoral, otras, ¿no? o sea, yo no me cierro a hablar de ello. Por ejemplo, los paneles cruzados del Tratado de Libre Comercio son una experiencia muy buena. ¿Por qué? Porque los partidos tienen que, en este caso, tendrían que postular gentes que sean aprobadas por los otros y que sean de su confianza. Entonces tiende a la profesionalización de los cruzados. Esa era la lógica anterior, que había por lo menos la necesidad de negociación, ahora no la habrá. Pero es cierto que con un criterio como los que tú dices, aún con la misma ley, tú puedes la tentación siempre va a estar. Sí. Y además creo que vale la pena también hacerse a acostumbrarse a esto. El día siguiente siempre va a haber alguien que va a acusar de que los órganos electorales están partidizados. Yo creo que la mejor garantía, insisto, de que la partidización no va a romper los equilibrios en el órgano electoral es que no hay una renovación total. Claro. Que las renovaciones son parciales. Siempre es bueno que llegue sangre nueva, digamos, nuevas visiones frescas, con un cúmulo de experiencia que te garantice, digámoslo así, una cierta ancla frente a los cambios. Y bueno, el hecho de que pues, mientras no toques la estructura profesional y la estructura descentralizada, miren, yo sí me creo que en México no ganas las elecciones cooptando los órganos electorales. No, o sea, ya tenemos una ciudadanía, volviendo al punto, cada vez más empoderada, que sabe que su voto no solamente sirve para designar a quien lo va a gobernar, sino también para premiar y castigar. Lo acabamos de ver en Turquía, un sistema donde ha gobernado un hombre muy autoritario, que creo que nada tiene que ver con el presidente que tenemos, es decir, con unos rasgos mucho más preocupantes, con mucho tiempo en el poder. Y bueno, en Estambul, que él hizo todo lo posible para que el Tribunal Electoral repitiera la elección, se repitió y por primera vez en la historia reciente pierde su partido. ¿Por qué? Por lo que está garantizado es que el ciudadano sabe que su voto vale y hay el organismo para contar los votos. Eso es lo que no quiero perder. Exactamente. Finalmente son esos 3 pilares que yo mencioné. Que los vamos a recordar. Los pilares son que el instituto tenga autonomía para tomar estas decisiones, que no haya interferencias políticas en ningún nivel, es decir, que se respete toda la estructura de un órgano autónomo que decide y un servicio profesional que ejecuta. 2, que por abaratar no quitemos la certidumbre. O sea, se nos olvidó lo difícil que es estar resolviendo problemas postelectorales, porque ya no los tenemos. Yo no se acostumbra a lo bueno muy rápido. Y no fue sencillo. No fue nada sencillo. Y de hecho es una de las cosas que más orgullosos tenemos que ser como país. Aquí no ha habido primaveras árabes y esas cosas, porque fuimos resolviendo el conflicto político a través de elecciones bien construidas. Y tercero, que lo voy a decir un poco distinto que lo dijiste tú, pero es la misma idea, no nos olvidemos que las mayorías se construyen pues, cada elección. Sí. No son mayorías estables en el tiempo, nunca. En un sistema electoral siempre uno gana y otro pierde, entonces hay que tener mucho cuidado de que el régimen permita a las minorías ser representadas. Una tentación que tienen ahora los de Morena es eliminemos a estos impopulares diputados de representación proporcional. Con un dato, un apéndice, perdóname, Carlos. Es exactamente la misma propuesta que hace algunos años el presidente Calderón presentó en aquel famoso decálogo de diciembre de 2009. Sí. Es exactamente la misma propuesta, cuando gobernaba el PAN, es exactamente la misma propuesta que Enrique Ochoa, siendo presidente del PRI, presentó cuando el PRI era gobierno, y es la misma propuesta que hoy se nos plantea.
Yo que digo es, siempre desde el poder se plantea esta lógica de ir en contra de la representación del pluralismo Sí, político. Recordemos que los diputados de representación proporcional son los que proporcionan la Cámara. Exactamente. Que nos permiten Que hagan las tener- cuentas de cómo Sí. estaríamos ahorita si no tuviéramos representación proporcional. Bueno, Pero nos cuidado. tenemos que ir, Lorenzo. Mil Oiga, gracias por un haber gusto, venido. De verdad, Federico, mil Carlos, gracias. de veras, Gracias a ti. encantado estar en la charla con usted, siempre es Muchas gracias. sabrosísima. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión del Primer Círculo. Buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo.